Queridos amigos y hermanos, vivimos en tiempos extraordinarios. No son tiempos normales, son los tiempos de los que Jesús habló a sus discípulos que le preguntaron en Mateo 24:3, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y quiero que entiendan algo esta noche. Jesús no respondió esa pregunta para asustarnos. La respondió para prepararnos, para advertirnos, para que cuando viéramos estas cosas suceder, no nos sorprendieran, sino que levantáramos nuestra cabeza, porque nuestra redención estaría cerca. El apóstol Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, le dijo a Timoteo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1. No dijo, pueden venir. No dijo, tal vez vengan. Dijo, vendrán. Y hermanos, esos días están aquí. He titulado este nuevo tema, El mundo en caos. Las profecías se cumplen hoy. Así que sean todos bienvenidos a este nuevo Compartiendo la Biblia. Esta noche vamos a mirar el mundo que nos rodea, pero no lo vamos a mirar con ojos naturales. Lo vamos a mirar con ojos espirituales. Vamos a comparar lo que vemos en las noticias cada día con lo que Dios profetizó en su palabra hace más de 2000 años. Y les prometo algo, cuando terminemos van a entender que nada de lo que está pasando es casualidad. Nada es coincidencia. Todo está escrito. Número 1. Guerras y rumores de guerras. Si usted tiene una Biblia a la mano, puede abrir conmigo en Mateo 24, versículos 6 y 7. Jesús está hablando y dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, permítanme preguntarles algo. ¿Cuándo fue la última vez que encendieron las noticias y no oyeron de guerras o de rumores de guerras? ¿Cuándo fue la última vez que el mundo estuvo en paz verdadera? No pueden recordarlo, ¿verdad? Porque esto no ha sucedido. Desde que comenzó el siglo XX, el mundo ha estado en guerras casi constantemente. La Primera Guerra Mundial mató a más de 17 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial sobrepasó los 70 millones de muertos. Corea, Vietnam, las guerras del Medio Oriente, que nunca terminan. Ahora Ucrania, Rusia, las tensiones con China, las amenazas de Corea del Norte, el conflicto eterno de Israel y sus vecinos. Pero, amigos y hermanos, no son solo las guerras que ya están sucediendo. Jesús dijo, rumores de guerras. Cada día escuchamos amenazas nucleares. Cada día hay tensiones que pueden explotar en cualquier momento. Cada día los analistas hablan de la próxima guerra mundial. Y quiero que noten algo crucial que Jesús dijo. Mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué es necesario?
porque estas son las contracciones de parto. Cuando una mujer está en labor de parto, las contracciones no significan que algo está mal, significan que algo nuevo está por nacer. Las guerras y rumores de guerras son las contracciones de parto de un nuevo reino que viene, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús añadió, pero aún no es el fin. Las guerras son solo el principio, son la primera señal. Y si la primera señal está tan claramente cumplida, ¿qué nos dice eso sobre las demás señales? Que también se están cumpliendo. Vamos al número 2. Gobiernos corruptos, aliados con las tinieblas. Ahora quiero llevarlos a una verdad que muchos no quieren escuchar, pero que la palabra de Dios deja clarísimo. Los problemas que vemos en nuestros gobiernos no son simplemente políticos, no solo son simplemente errores humanos. Hay algo más profundo, más oscuro, más espiritual operando. Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Entienden lo que Pablo está diciendo? Nuestros verdaderos enemigos no son los políticos corruptos, no son los gobiernos malvados. Esos solo son títeres. Los verdaderos enemigos son los principados y potestades demoníacas que los controlan. Cuando vemos gobiernos aliados con el narcotráfico, cuando vemos corrupción que llega hasta los niveles más altos del poder, cuando vemos políticos que mienten sin vergüenza y roban sin consecuencia, no estamos viendo solo maldad humana, estamos viendo la manifestación de una guerra espiritual. Esta corrupción no es nueva. El profeta Isaías hace más de 2700 años pronunció un ay que resuena hoy más que nunca, diciendo así: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Eso está en Isaías capítulo 5, verso 20. No es exactamente lo que vemos hoy. Gobiernos que le llaman justicia a la injusticia, que le llaman progreso a la degeneración moral, que le llaman derechos al pecado, que persiguen a los justos y protegen a los corruptos. Entonces, ¿saben qué es lo peor, queridos amigos y hermanos? Claro, lo peor es que muchos de estos gobiernos están directamente aliados con el tráfico de drogas. En algunas naciones, los carteles prácticamente controlan el gobierno. En otras, el gobierno es el cartel. Y esto está destruyendo familias, destruyendo comunidades, destruyendo naciones enteras. Pero ya la Biblia nos advirtió esto en Apocalipsis 18:23, hablando de Babilonia la Grande, que será destruida, dice: porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. La palabra griega para hechicerías es pharmakeia, de donde vienen nuestras palabras farmacia o
gas. El sistema mundial del anticristo estará involucrado en el tráfico de drogas. Y, hermanos, amigos, ese sistema ya está siendo construido. Número 3. Extremismos políticos. El marxismo y el socialismo. Ahora, alguno de ustedes va a pensar que me estoy metiendo en política. Pero no estoy hablando de política. Estoy hablando de profecía. Porque el marxismo y el socialismo no son simplemente sistemas económicos. Son sistemas espirituales que se oponen directamente a Dios. Karl Marx mismo lo dijo. La religión es el opio del pueblo. Su objetivo no era solo redistribuir riqueza, era eliminar a Dios de la sociedad. Y miren lo que ha producido el marxismo en la historia. En la Unión Soviética, bajo Stalin, más de 20 millones de muertos. En China, bajo Mao, entre 45 y 70 millones de personas murieron de hambre y de persecución. En Camboya, bajo el Pol Pot, 2 millones asesinados. En Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte. Décadas de opresión, pobreza y de persecución. Y aquí está lo que necesitan entender. Estas ideologías prometían paraíso en la tierra, prometían igualdad, justicia, paz, pero produjeron infierno. ¿Por qué? Porque cualquier sistema que excluye a Dios eventualmente produce muerte. Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Amigos y hermanos, estas ideologías no murieron con la caída del comunismo. Se adaptaron. Se cambiaron de ropa. Ahora operan bajo nombres más aceptables, como justicia social, equidad, progresismo. Pero el espíritu es el mismo. Crear un sistema de control total, donde el Estado es Dios, con D minúscula. Y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7, nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Este sistema del anticristo no va a aparecer de repente. Ha estado trabajando por siglos, preparando el camino, y está llegando a su culminación. Número 4. Libertinaje desenfrenado. Ahora tengo que hablar de algo que es difícil, pero necesario. Vivimos en una sociedad que ha perdido completamente su brújula moral. Lo que antes era vergonzoso, ahora es celebrado. Lo que antes era privado, ahora es público. Lo que antes era condenado, ahora es promovido. Y esto tampoco es coincidencia. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, describió exactamente nuestra generación. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versos del 2 al 4, dice, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Necesito explicar cómo esto describe nuestra sociedad. Vivimos en la era del selfie, donde todos somos el centro de nuestro propio universo. Vivimos en la era donde los padres no tienen autoridad sobre sus hijos, donde los hijos son desobedientes a los padres, como dice la Escritura. Vivimos en la era donde el afecto natural entre familia ha sido reemplazado por odio y división. La institución del matrimonio establecida por Dios, mismo en Génesis capítulo 2, verso 24, está siendo destruida. El divorcio está normalizado. La cohabitación sin compromiso es el estándar. La confusión sexual está siendo enseñada a niños en las escuelas. Y la inmoralidad sexual no solo es practicada, es celebrada, es promovida, es protegida por ley. Lo que Dios llama abominación, el mundo lo llama derecho humano. Lo que Dios llama pecado, el mundo lo llama identidad. Amigos, hermanos, Judas capítulo 1, verso 7 nos recuerda lo que le pasó a Sodoma y Gomorra, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios no ha cambiado, su palabra no ha cambiado, y su juicio sobre el pecado no ha cambiado. Lo que juzgó entonces, lo juzgará ahora. La quinta, mentiras descaradas de líderes mundiales. Jesús identificó claramente quién es el padre de toda mentira. En Juan capítulo 8, verso 44, hablándoles a los fariseos religiosos de su tiempo, les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Vivimos en una era donde la mentira no solo es común, es sistemática, es institucional, es descarada. Los políticos mienten y no pasa nada. Los medios de comunicación fabrican narrativas y nadie los hace responsables. La ciencia es manipulada para servir agendas políticas. La historia es reescrita. Los hechos son verificados por personas con agenda. Vivimos en lo que llaman la era de la posverdad, donde no importa lo que realmente pasó, sino la narrativa que se puede crear, donde la percepción es más importante que la realidad, donde tu verdad y mi verdad pueden ser diferentes, aunque contradigan los hechos. Y esta no es solo una crisis política o social, es una crisis espiritual, porque Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 14:6. Cuando una sociedad rechaza la verdad absoluta, está rechazando a Cristo mismo. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 8, deja claro el destino de los mentirosos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. La mentira no es un pecado pequeño, hermanos, amigos. Es un pecado que refleja el carácter del diablo mismo. Vamos al número 6. Odio multiplicado y familias destruidas. Jesús profetizó algo en Mateo 24, versos del 10 al 12, que vemos cumpliéndose literalmente ante nuestros ojos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Han notado cómo el odio se ha multiplicado en nuestra sociedad? No estoy hablando de desacuerdos normales. Estoy hablando de un odio visceral profundo que divide familias, que termina amistades de décadas, que convierte a vecinos en enemigos. Y este odio ha penetrado hasta el lugar más sagrado, la familia. La familia que Dios diseñó como el fundamento de toda sociedad saludable está siendo demolida sistemáticamente. Los divorcios son epidémicos. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Pero el mundo dice, si no eres feliz, divórciate. Si es difícil, termínalo. Si no te satisface, búscate otro. Los padres han abdicado su responsabilidad. Proverbios 22:6 instruye, diciendo así, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero muchos padres están dejando que las escuelas, las redes sociales, los medios de comunicación instruyan a sus hijos en caminos de destrucción. Y los hijos están siendo desobedientes a los padres, exactamente como Pablo profetizó. La autoridad parental está siendo atacada. Los padres no pueden disciplinar a sus hijos sin ser amenazados con intervención del Estado. Los niños son enseñados a desafiar a sus padres, especialmente si los padres tienen valores cristianos. El afecto natural que debería existir en las familias se ha enfriado. Vemos hogares donde hay más comunicación con extraños en línea que entre miembros de la familia bajo el mismo techo. Vemos violencia doméstica en niveles epidémicos. Vemos abuso infantil. Vemos abandono de los ancianos. Hermanos, amigos, cuando la familia es destruida, la sociedad colapsa. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Vamos al número 7. Inversión total de valores. Ahora llegamos a una de las señales más evidentes de que estamos en los últimos días. La inversión completa de los valores morales. Isaías 5, verso 20 pronunció un juicio profético que resuena con poder hoy, diciendo así, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esto es exactamente lo que vemos. No es que la sociedad simplemente ignore la moral bíblica, es que la ha invertido completamente. Ha puesto lo malo arriba y lo bueno
abajo. El aborto, el asesinato de bebés inocentes es llamado salud reproductiva y derechos de la mujer. La perversión sexual es llamada diversidad y amor. La rebelión contra Dios es llamada progreso y iluminación. La blasfemia es llamada arte y expresión libre. Y al mismo tiempo, lo que es bueno es perseguido. La pureza es llamada represión. La verdad es llamado discurso de odio. La santidad es llamada intolerancia. La obediencia a la palabra de Dios es llamada fundamentalismo peligroso. El amor bíblico es llamado discriminación. ¿Ven la inversión? Es exactamente como Isaías profetizó. Y Pablo describe esta inversión en Romanos capítulo 1, versos del 28 al 32. Dice que cuando las personas rechazan a Dios persistentemente, Dios los entrega a una mente reprobada, una mente que ya no puede distinguir entre bien y mal, una mente donde los valores están completamente invertidos. Y aquí está lo aterrador. Estas personas no solo practican el mal, sino que también se complacen con los que las practican. Romanos capítulo 1, verso 32. No solo pecan, celebran el pecado. No solo hacen el mal, atacan a cualquiera que diga que está mal. Esto no es evolución social. Esto es degeneración moral. Esto es juicio divino. Cuando Dios entrega a una sociedad a su propia depravación, el resultado es la inversión total de los valores. Ahora, vamos al número 8. La verdad está siendo silenciada. Y esto me lleva a una de las señales más perturbadoras de nuestro tiempo: la supresión sistemática de la verdad. Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra detienen aquí significa suprimir, ahogar, silenciar. No es simplemente ignorar la verdad, es activamente trabajar para que nadie la escuche. Y amigos y hermanos, eso es exactamente lo que vemos hoy. YouTube censura contenido cristiano. Sermones son removidos por discurso de odio. Enseñanzas bíblicas sobre la sexualidad son marcados como contenido inapropiado. Canales cristianos completos son eliminados sin explicación. Las redes sociales bloquean versículos bíblicos. Facebook ha suspendido cuentas por publicar Levítico 18. Twitter ha castigado usuarios por citar Romanos 1. Instagram elimina posts que hablan sobre santidad y pureza. Y no son solo las plataformas digitales. En el mundo real, cristianos están siendo demandados por vivir su fe. Negocios son destruidos porque sus dueños no comprometen sus convicciones. Empleados son despedidos por expresar creencias bíblicas. Padres son acusados y amenazados por enseñar valores cristianos a sus propios hijos. ¿Por qué? Veamos Juan capítulo 3, versos 19
y 20. Y aquí nos da la respuesta, que dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La verdad es perseguida porque expone el pecado. La luz es atacada porque revela la oscuridad. No nos odian por lo que hacemos, nos odian por lo que representamos. La verdad absoluta de Dios en una era que ha rechazado la verdad. Vamos al 9º punto. El mundo odia la luz. Y esto nos lleva directamente a la siguiente señal. Jesús mismo nos advirtió en Juan capítulo 15 versos del 18 al 20, diciendo así: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entiendan esto. Si el mundo los ama, algo está mal. Si el mundo los acepta completamente, algo está mal. Si el mundo aplaude su cristianismo, revisen su cristianismo, porque probablemente no es cristianismo verdadero. Jesús dijo que el mundo nos aborrecerá. ¿Por qué? La luz de Cristo en nosotros expone la hipocresía de los sistemas religiosos falsos. Expone la corrupción de los gobiernos. Expone la inmoralidad de la cultura. Expone la vacuidad del materialismo. Expone la esclavitud del pecado. Expone la certeza del juicio venidero. Y nadie quiere ser expuesto. La naturaleza humana es esconderse del juicio. Desde Adán y Eva escondiéndose en el jardín, hasta los hombres de hoy tratando de silenciar la verdad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 13 nos dice: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No se sorprendan, no se desanimen, no piensen que algo está mal con ustedes. La persecución es señal de que algo está muy bien con ustedes. Están siendo luz en medio de las tinieblas. Vamos al 10º punto. La guerra espiritual es real. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta este momento nos lleva a una verdad fundamental que muchos cristianos no entienden o no quieren enfrentar. Estamos en una guerra. No una guerra metafórica. No una guerra figurativa. Una guerra real, espiritual, invisible, pero real. Y esta es más real que las guerras físicas que vemos en las noticias. Efesios capítulo 6, verso 12 destroza toda ilusión de que nuestros problemas son simplemente políticos, sociales o económicos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Déjenme explicar esto, porque es crucial. Hay una jerarquía en el reino demoníaco, una estructura militar, principados. Estos son los generales, los gobernantes de alto rango,
sobre territorios específicos. Las potestades. Estas son autoridades delegadas con poder específico sobre áreas de influencia. Gobernadores de las tinieblas. Estos son los que dominan el sistema mundial, las estructuras de poder, las huestes espirituales de maldad. Estos son los ejércitos demoníacos organizados para la batalla. Y queridos amigos y hermanos, estos no son conceptos teológicos abstractos, son realidades espirituales que operan en nuestro mundo ahora mismo. En Daniel capítulo 10, verso 13, nos da un vistazo detrás del velo. Un ángel le dice a Daniel que el príncipe del reino de Persia, un demonio territorial de alto rango, le resistió por 21 días hasta que el arcángel Miguel vino a ayudar. ¿Entienden lo que esto significa? Mientras Daniel oraba en la tierra, había una guerra en los cielos. Los gobiernos terrenales tienen principados demoníacos operando detrás de ellos. Cuando vemos YouTube censurando contenido cristiano, como el que nosotros hacemos, no es solo una decisión corporativa. Hay principados operando a través de esa plataforma. Cuando vemos gobiernos aliados con el narcotráfico, no es solo corrupción humana. Hay potestades demoníacas controlando esos gobiernos. Cuando vemos la inversión total de valores en la sociedad, no es solo degeneración moral. Hay gobernadores de las tinieblas trabajando para oscurecer toda luz. En 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, identifica al comandante en jefe. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Satanás es el Dios de este sistema mundial caído y tiene un ejército organizado trabajando para cumplir su agenda. Pero, hermanos, aquí está la buena noticia. Aunque estamos en guerra, no estamos en una guerra que vamos a perder. Primera de Juan 4:4 declara así: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La batalla es real, el enemigo es real, pero nuestra victoria también es real porque Cristo ya venció. Ahora vamos al número 11. El espíritu del anticristo ya está aquí. Y ahora llegamos a la señal más importante, la que conecta todo lo demás, el espíritu del anticristo. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, dice: el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora quiero que noten algo crucial. Juan escribió esto en el primer siglo, hace casi 2000 años. El espíritu del anticristo no es algo que va a venir solo en el futuro. Ha estado operando por siglos. Pero lo que vemos ahora es diferente. Ese espíritu está alcanzando su culminación. Está preparando el camino para la manifestación física del anticristo mismo. ¿Cuáles son las características de este espíritu? Primero, Primera de Juan, capítulo 2, verso 22 dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Miren alrededor las religiones falsas que niegan la divinidad de Cristo, y estas están creciendo. Las teologías liberales que reducen a Jesús
a un buen maestro. Están infiltrando iglesias. Los movimientos que separan al Jesús histórico del Cristo de la fe están siendo enseñados en seminarios. Segundo, en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4 dice que el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y eso es exactamente lo que vemos. El ateísmo militante en las instituciones públicas, el secularismo que expulsa a Dios de las escuelas, de los gobiernos, de la plaza pública, las leyes que criminalizan la expresión religiosa. Todo esto es el espíritu del anticristo en operación. Número 3 o tercero. Ese mismo versículo dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El humanismo ha puesto al hombre en el lugar de Dios. Las filosofías modernas proclaman que no necesitamos a Dios, que el hombre es la medida de todas las cosas. Las tecnologías prometen salvación sin Salvador. La ciencia dice que puede crear vida, extender vida, incluso vencer la muerte sin necesidad de Dios. El espíritu del anticristo está preparando el mundo para recibir al anticristo mismo. Y ese sistema está siendo construido ahora ante nuestros ojos. Apocalipsis 13 describe un sistema de control total que el anticristo implementará, económico, que ninguno pudiese comprar ni vender, político, se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y religioso, todos los moradores de la tierra lo adorarán. ¿Creen que ese sistema aparecerá de la noche a la mañana? No. Está siendo construido pieza por pieza ahora mismo. Las monedas digitales, que pueden ser controladas centralmente, están siendo implementadas. Los sistemas de identificación digital globales están siendo implementados. La vigilancia masiva con reconocimiento facial está siendo implementada. Las redes sociales que pueden silenciar voces disidentes instantáneamente ya están aquí. Los gobiernos coordinando políticas globalmente. Lo vemos cada día. Los movimientos ecuménicos que diluyen la doctrina bíblica para crear una religión mundial están avanzando. El sistema del anticristo no es futuro. Está siendo construido ahora. Y cuando el anticristo aparezca, simplemente tomará control de un sistema que ya existe. La conclusión pastoral. La cuenta regresiva ha comenzado. Amigos, hermanos, he compartido mucho con ustedes esta noche. Han sido verdades difíciles, realidades perturbadoras, pero necesitaban escucharlas porque vivimos en tiempos proféticos sin precedentes. Cada señal que Jesús dio se está cumpliendo. Cada advertencia que los apóstoles escribieron está sucediendo. Cada profecía sobre los últimos días está manifestándose ante nuestros ojos. Guerras y rumores de guerras, verificado. Gobiernos corruptos controlados por tinieblas, verificado. Extremismos políticos preparando el camino para el gobierno mundial, verificado. Libertinaje moral desenfrenado, verificado. Mentiras institucionalizadas, verificado. Familias destruidas, verificado. Inversión total de valores, verificado. La verdad siendo silenciada, verificado.
El mundo odiando la luz, verificado. Guerra espiritual intensificándose, verificado. El espíritu del anticristo preparando su sistema, verificado. Todo está verificado y las profecías cumpliéndose. Estas no son coincidencias. Esto no es casualidad. Esto es profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. Pero quiero terminar con esto. Jesús no nos dio estas profecías para aterrorizarnos. Las dio para prepararnos. En Lucas capítulo 21, verso 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Entienden lo que esto significa? Cuando vean todas estas cosas suceder, no es tiempo de entrar en pánico. Es tiempo de levantar la cabeza. Es tiempo de enderezarse. Es tiempo de regocijarse porque nuestro Redentor se acerca. No es tiempo de desesperanza. Es tiempo de esperanza. No es tiempo de silencio. Es tiempo de proclamar la verdad con más valentía que nunca. No es tiempo de esconderse. Es tiempo de brillar como luces en medio de las tinieblas. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 9 nos recuerda por qué Dios está esperando. Y dice así, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasa no es porque Dios se haya olvidado, es porque Dios es paciente. Cada día es una oportunidad más para que alguien venga a Cristo. Cada día es una oportunidad más para que compartamos el Evangelio. Cada día es una oportunidad más para que vivamos como sal y luz en este mundo oscuro. Amigos y hermanos, escuchen esto bien. El tiempo se está acabando. La paciencia de Dios no es infinita. El día de la gracia está llegando a su fin. Y lo que viene después es lo que vamos a explorar en la parte 2 de este mensaje. Porque todo lo que hemos visto esta noche, todas estas señales, todo este caos, toda esta preparación está conduciendo a algo específico, está conduciendo al establecimiento del sistema del anticristo, está conduciendo a la gran tribulación, está conduciendo al periodo más oscuro en la historia de la humanidad, pero también está conduciendo a la manifestación más gloriosa de Cristo que el mundo jamás ha visto. En la parte 2, el sistema del anticristo, la cuenta regresiva final, vamos a explorar cómo exactamente la tecnología moderna hace posible el sistema profetizado en Apocalipsis 13. No es ciencia ficción, es realidad actual. El surgimiento del gobierno mundial y la religión mundial unificada está sucediendo ahora mismo en las Naciones Unidas, en el Vaticano, en los foros económicos mundiales. La marca de la bestia, ¿qué es realmente? ¿Cómo se manifestará? ¿Y por qué es tan importante que la rechacemos sin importar el costo? El papel crucial de Israel en la profecía del tiempo final. ¿Por qué Israel es el reloj profético de Dios? ¿Y qué significan los eventos actuales en el Medio Oriente? La gran tribulación. ¿Qué sucederá exactamente durante esos 7 años terribles? No es teoría, es profecía específica y detallada. La apostasía final dentro de la iglesia visible. ¿Cómo distinguir entre cristianos verdaderos y falsos en estos últimos días? El rapto de la iglesia. ¿Cuándo sucederá? ¿Cómo sucederá? ¿Y por qué necesitamos estar preparados? Y las señales específicas que precederán inmediatamente
el regreso de Cristo en gloria. Bueno, tenemos mucho por estudiar en la segunda parte, pero esta noche quiero que salgan de aquí con 3 cosas, y creo que son muy importantes. Primero, conciencia. Ya no pueden decir que no sabían. Ya no pueden decir que no lo vieron venir. Las señales están por todas partes. La profecía se está cumpliendo. El tiempo es corto. Vivan con esa conciencia cada día. Segundo, urgencia. Si hay personas en su vida que no conocen a Cristo, hermanos, no tienen tiempo que perder. No saben cuánto tiempo queda. Puede ser días, puede ser meses, pueden ser años, pero lo que es seguro es que es menos tiempo hoy que ayer. Compartan el Evangelio con urgencia, vivan su fe con urgencia, oren con urgencia. Tercero, esperanza. Sí, el mundo está en caos. Sí, las cosas van a empeorar antes de mejorar. Sí, viene tribulación. Pero, hermanos, amigos, el final de la historia ya está escrito y nosotros ganamos. Cristo viene por su iglesia y luego Cristo regresará por segunda vez. El reino viene. La justicia prevalecerá. Los santos reinaremos y el mal será juzgado. Recuerden que la muerte será vencida, el pecado será eliminado, las lágrimas serán enjugadas y viviremos eternamente en la presencia de nuestro Rey. Apocalipsis 22:20 termina con estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y la respuesta de la iglesia es, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Amados, amigos y hermanos, el mundo está en caos. Las profecías se están cumpliendo. El sistema del anticristo está siendo construido. Pero nosotros sabemos cómo termina la historia. Y por eso no tememos, no nos rendimos, no nos escondemos. Nos levantamos, brillamos, proclamamos y esperamos con anticipación gozosa el regreso de nuestro Rey, primeramente por la iglesia y luego por el pueblo de Israel. La cuenta regresiva ha comenzado. ¿Están preparados? Si no están preparados, ahora es tiempo. Antes de hacer una pequeña oración, me gustaría, por favor, pedirles que compartan esta palabra de Dios, que den me gusta, manito arriba, y si no estás suscrito, hazlo por favor. Recuerda que al compartir, recuerda que al dar me gusta, nos estás ayudando para que los algoritmos no nos terminen botando de YouTube. Pero son muchas redes sociales las que están trabajando para el espíritu del anticristo. Ayúdanos a que podamos continuar dando palabra de Dios y ayudando a que muchos la puedan conocer. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque no nos dejaste en tinieblas, sino que nos advertiste de antemano lo que vendría. Señor, abre los ojos de tu pueblo, que veamos las señales de los tiempos, que no seamos ignorantes de lo que está sucediendo, que vivamos con conciencia, con urgencia, con esperanza. Da valor a aquellos que están siendo silenciados por proclamar tu verdad. Fortalece a los que están siendo perseguidos. Consuela
a aquellos cuyas familias están siendo destruidas. Levanta a tu iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas. Y Señor, ven pronto, te lo pedimos. Maranata, anhelamos tu regreso. Anhelamos la iglesia encontrarnos contigo sobre las nubes y luego tu segunda venida para encontrar a aquellos que guardaron el testimonio de Cristo Jesús. Anhelamos tu reino, anhelamos el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Hasta ese día, úsanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Haz que seamos fieles testigos en medio de esta generación perversa y adúltera. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir con nosotros la hermosa palabra de Dios. Gracias por animarnos cada día. No somos muchos. Somos 50, 60, 70 personas, lo que antes avanzábamos hasta 9,000 personas, 5,000. Ahora tenemos 40, 50, 60, 70 personas. Pero gracias a Dios por ello. Seguimos fieles con la palabra de Dios y le seguimos siendo fieles a nuestro Señor. Así que ánimo, fuerza, hermanos, y que Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene pronto y nosotros, su iglesia, le estamos esperando. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Bye.